A lo largo de la historia, la pobreza fue un tema de preocupación. Con el paso del tiempo se ha definido de diferentes maneras debido a las múltiples necesidades según los cambios en los estilos de vida, pero sin alcanzar nunca una explicación satisfactoria. En este capítulo nos preguntamos qué es ser pobre. Durante la Edad Media, la sociedad estaba estructurada en un sistema feudal. Si bien el nivel de pobreza variaba significativamente dependiendo la región y el periodo específico, la gran mayoría de la población era campesina. Vivía en condiciones de extrema pobreza. A menudo sufrían de malnutrición y enfermedades debido a la falta de acceso a una alimentación adecuada y servicios de salud. La pobreza también afectaba a artesanos y trabajadores urbanos, que enfrentaban salarios bajos y condiciones laborales difíciles, sumado a las guerras, las epidemias y los desastres naturales frecuentes en esa época que empeoraban aún más la situación de pobreza. No existían diferencias significativas entre los pobres y las personas que vivían de su trabajo. Los trabajadores disponían de una sola ropa y todo su patrimonio eran unas pocas herramientas. En las sociedades en donde era predominante el cristianismo, existía un estrecho vínculo entre pobreza y religión. Los principios morales estaban relacionados con la humildad, la resignación, la austeridad. La preocupación no era la acumulación de grandes fortunas, sino la salvación, la vida eterna o el deseo de santidad. La Iglesia Católica consideraba la pobreza como una virtud, una prueba espiritual, al mismo tiempo que era obligación moral y meritoria de la vida religiosa promover la caridad y la ayuda a los pobres. Durante la Edad Moderna, aproximadamente entre los siglos XV y XVIII, la pobreza siguió siendo una realidad en las sociedades europeas y en otras partes del mundo. Pero durante esta etapa se producen cambios importantes económicos que tienen impacto tanto positivos como negativos en la pobreza. En especial, la transición del feudalismo al capitalismo genera que la pobreza sea percibida negativamente por ciertos sectores sociales. Como explica Max Weber, en la ética protestante del trabajo, el estado de gracia se alcanzaba mediante la adquisición de riqueza. Si bien en el contexto de crecimiento de las ciudades se incrementan las oportunidades económicas para cierta parte de la población vinculada al comercio, al mismo tiempo aumenta la desigualdad, la explotación y la pobreza, en particular en los grupos sociales más vulnerables, mujeres, niños y minorías discriminadas. Ciertos sectores de la sociedad comenzaron a vincular la pobreza con la delincuencia y la depravación moral, la haraganería, la irresponsabilidad, la ebriedad, y señalaban el peligro que representaba para la sociedad altos niveles de pobreza. En algunas regiones de Europa, la asistencia o castigo a los pobres se convirtió en un tema preocupante en la Edad Moderna. Durante este periodo surgen diferentes políticas hacia la pobreza que fluctuaban según la región y el contexto. Para nuestros antepasados, la pobreza se vinculaba a la subsistencia. En una sociedad de recursos limitados, puede que las personas no se perciban pobres. A principios de 1900, algunos autores comenzaron a cuantificar la pobreza a partir de consideraciones biológicas, tomando como referencia los requerimientos nutricionales mínimos que una persona necesita para desarrollarse de manera correcta y ser eficiente en su trabajo. La línea de pobreza se establecía a partir del ingreso necesario para la reproducción de la persona, básicamente no sentir hambre. En esta línea de pobreza se queda dividida dos tipos de pobreza, la primaria y la secundaria. Si las personas no poseen los ingresos para consumir una canasta básica de alimentos que le permita mantener la eficiencia física, se encontraban en una situación de pobreza primaria, lo que en la actualidad asociamos a indigencia. La pobreza secundaria la conformaban las personas que no satisfacían sus necesidades, pero no porque sus ingresos fueran bajos, sino porque se gastaban la plata en productos no esenciales, como por ejemplo cerveza, tabaco, etc. Empieza a darse un cambio de a poco respecto a lo que sucedía en el siglo XIX, en donde se acusaba a los pobres de vagos. En el marco de una sociedad cada vez más industrial, la pobreza es interpretada como un fenómeno externo, asociado a los bajos salarios y al desempleo, que no dependía de la voluntad de las personas. Se desarrollaron diversas metodologías para la medición de la pobreza primaria y secundaria, así como distintas acciones para su atención. Entre las críticas a esta metodología se destacaba que no está garantizado que en un hogar aumente el ingreso y se cumpla todas las necesidades básicas. También
que con esta metodología solo es posible diferenciar entre un hogar que tiene pobreza primaria, que es indigente, o pobreza secundaria. Pero no es posible conocer otros niveles de pobreza. Al igual que los distintos índices de pobreza que fueron surgiendo, se critica también lo arbitrario que resulta definir un nivel universal de necesidades básicas y el ingreso correspondiente para cubrirla de acuerdo al tiempo y lugar.